Digital de Grupo Fórmula. La información. 8 de la mañana con 30 minutos y bueno, pues hemos platicado aquí con un par de consejeros del Instituto Nacional Electoral, de los 5 consejeros que votaron por no validar la elección del Poder Judicial, dando argumentos, pues, que todos vimos, además, o sea, uno de ellos, el uso de estos papeles, los acordeones, que coincidieron, por no decir pues el 100%, pero decía Martín Faz y Castillo que entre el 80 y el 90%, que era más fácil ganar el melate que ganar una candidatura. Entonces, que sucedieran los resultados así, copy-paste, copiar y pegar, tal cual. Esto, que encontraron boletas dentro de urnas que estaban pues así, o sea, totalmente planchadas y no pueden entrar por la ranura, es simple lógica porque se tienen que doblar. Entonces, pues estaban adentro las boletas planchadas, urnas embarazadas, gente que votó más de lo que había en el padrón. Si había 1,000, pues resulta que votaron 1,500. Entonces, eso parecía suficiente para declarar la invalidez de la elección, o la no validez, pero no sucedió. El doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, está acá con su reporte de estas elecciones al Poder Judicial. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Bien, Azucena, buenos días. ¿Tuvo el INE que haber invalidado? Es que no sé cuál sea la palabra correcta. ¿No validar la elección? ¿Debió invalidar la elección? Es decir, el Tribunal Electoral es el que califica la validez, pero los consejeros en una mayoría podrían haber dado un mensaje muy potente, decir, nosotros no estamos de acuerdo porque se violó el voto libre, porque hubo acordeones, porque se cambiaron las reglas. Y ese era el mensaje. Es decir, no era una decisión de que ya se anulaba la elección, era simplemente una manera de que el INE protestara y dejara claro que las condiciones en las cuales se llevó a cabo la elección fueron completamente irregulares. Ahora fue 6-5. También 6-5. Es un mensaje. No, es un mensaje. Nunca en la historia del INE, antes IFE, los consejeros que organizan la elección habían dicho, señores, esto no reúne las características de integridad que una elección requiere. Y si no lo denunciamos, el precedente para el futuro es pésimo. Ese es el tema, el futuro. ¿Te sorprendió el voto de alguno de los 6 que votaron en contra de invalidar la elección? O sea, ¿hubo un Pérez Dayán? Bueno, el voto que llamó la atención fue el de Carla Humphrey, porque Carla Humphrey ha sido una consejera, primero, que conoce el sistema electoral, que ha estado ahí mucho tiempo y que tradicionalmente había tenido, digamos, una postura de defender los principios de independencia del INE y defender los principios de integridad electoral, porque ella es una profesional. Ese voto llamó la atención a muchas personas. Correcto. Pero al margen de que hayan tenido 5 o 6... ¿No te llamó el Oquiva Espadas? Es que no sé, a mí de pronto me parecía muy congruente. Ya sé, puede ser. Ya con tu cara ya me dijiste todo. Ahora, Luis Carlos Ugalde, ¿qué hubiera pasado, déjame te pregunto, si se vota mayoría por no declarar válida la elección? ¿Qué hubiera pasado en el INE independientemente del tribunal? En este momento lo que habría sería un mensaje más potente. El mensaje ha sido potente, sería más potente. El Tribunal Electoral declarará la validez y en su momento definirá. Yo creo que el Tribunal Electoral va a declarar válida la elección. En los últimos años el Tribunal Electoral ha tomado decisiones que básicamente confirman las elecciones a pesar de las quejas que existen. No creo que haya ningún cambio ahí. Pero el tema ahora ya es ver el futuro, Azucena, y yo creo que en este momento que se están presentando muchas impugnaciones, es necesario que se aproveche eso para tratar de documentar todas las irregularidades que hubo, para que en 2027 esto no sea tan caótico. Al gobierno le conviene poner más orden en esta elección. Así es la reforma judicial, ya no va a cambiar en los próximos 15 o 20. No tienes ninguna esperanza en el tribunal ni en la Suprema Corte. ¿No van a echar para atrás esta elección? No, yo creo que no. La Suprema Corte tiene que calificar la elección de 2 magistrados electorales. Nada más. Ahí podría haber un voto de más independencia. Yo francamente dudo que los ministros de la Corte, ya que van de salida después de tanto conflicto, quieran comprar un conflicto adicional. Pero político. Ojalá que sí, pues a lo mejor puede ser el último sello, Por ¿no? supuesto. Después de tanta humillación. Pero ayer decía la presidenta que el INE no tenía facultades para hacer esto de la invalidez. Entonces, ¿qué es el INE? ¿Está de adorno? ¿Cuál es la facultad del INE? El INE tiene la facultad de dar constancias de mayoría y declarar que son válidas las elecciones. Eso es un tecnicismo que no puede anular elecciones, simplemente puede decir, señores, estas elecciones no son válidas,
pienso que se cometieron irregularidades y es un mensaje. Quien tiene la capacidad de calificar elecciones es el Tribunal Electoral y lo va a hacer a más tardar el 28 de agosto. Pero ahí hay 3 muy afines a Morena, 2 no afines a Morena y pues creo que es muy predecible el resultado. Así es. Bueno, entonces sigue adelante la elección del Poder Judicial, que nos va a durar un montón de años, las consecuencias que pueda tener. Ayer la presidenta decía esto respecto al Poder Judicial. A ver, lo escuchamos, por favor. Entonces, lo más importante es que hoy tenemos jueces, magistrados y ministros y juezas, magistradas y ministras elegidas por el pueblo y que lo que buscamos es que sean realmente garantes de la justicia en nuestro país. Que haya justicia para el rico, para el de la clase media, que haya justicia para el pobre, sobre todo, que nunca ha tenido acceso a la justicia. Eso es lo que va a ser el nuevo Poder Judicial. Entonces, habrá quien no esté de acuerdo, pues por lo menos que le den el beneficio de la duda. ¿El beneficio de la duda? ¿Le das el beneficio de la duda? Pues hay que darles el beneficio de la duda, porque si no se los damos, estamos en peor condición. Yo creo que entre los nuevos ministros o ministras hay algunas personas responsables, profesionales, y yo creo que ojalá algunos de ellos asuman su cargo con responsabilidad. Mira qué feo que ni siquiera tengo que ver los resultados del INE, tengo que ver el acordeón. Entonces dices, hay algunos, o sea, no tengo que ir a ningún apunte especial, sino que en el acordeón es igualito a los ministros y ministras. Dices, hay algunos destacados: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, Hugo Aguilar, Irving Espinosa, Asael Figueroa y Aristides. Ay, no, es que no puede ser, son los 9 de 9. Bueno, ojalá al presidente le demos el beneficio de la duda para que haga su trabajo con responsabilidad. Ojalá algunos o algunas de ellas lo hagan. Fuera de las 3 ministras que van a repetir, ninguno de los demás tiene experiencia como juzgador. Y eso es un tema muy importante. Hay una Herrerías que tiene mucha experiencia en temas penales y dicen que es una mujer muy profesional y responsable. Estuvo cerca de los desaparecidos y sí, esto. Ajá. Pero ninguno de los otros tiene experiencia en un juzgado. Entonces es un desafío y entre comillas enorme. Decir que las 3 ministras tienen experiencia, pues Lenia Batres ya ves que le ha ido mal. De acuerdo, digamos, ¿no? Tiene 2 años en la corte y antes no tenía ninguna experiencia judicial, por supuesto. Es un gran problema y esto se está replicando en todo el país a nivel local. Yo quiero hacer una reflexión. Creo que el gobierno y la presidenta no entienden las implicaciones de esto. La presidenta requiere que haya crecimiento de la economía. La presidenta requiere que los inversionistas de Canadá vengan a construir plantas de energía, pero todo esto no está dando las señales. En esta semana yo he tenido conversaciones con empresarios. Estuve hace 2 días con el Consejo de Empresas Globales que aglutina a las más grandes que operan en México y hay una gran preocupación, pero te expresan en privado muchos de estos empresarios y organizaciones que no le llega el mensaje a la presidenta y además algunas organizaciones empresariales no quieren decirlo abiertamente porque no quieren pelearse. Claro. Y entonces hay un problema que a la presidenta solo le dicen una parte de la historia, solo escucha que la reforma va a salir bien, que los jueces lo van a hacer bien, que no importa y no le están diciendo la verdad. Entonces la presidenta ve que la inversión no llega, pero en parte es por este temor de la reforma judicial. Sí está generando y está ahuyentando la inversión y esto a quien le va a afectar más es a este gobierno. Fíjate que eres la tercera persona que coincide en eso. En esta semana hablamos con la diputada del PT que estaba pidiendo que Sbarch se fuera del IMSS Bienestar porque pues la verdad es que es un desastre y ella dice es que a la presidenta le dicen otra cosa. Y es un desastre el IMSS Bienestar y el señor es sumamente soberbio y grosero y tal. Y no me acuerdo de la segunda persona. El tortillero, ¿no? El de las tortillas dice que precio nacional parejo para todos el kilo de tortilla. No es cierto, presidenta. Le están diciendo una mentira porque nada más entraron como 50 tortilleras de no sé cuántas miles de tortillerías que hay en el país. Y efectivamente alguien está subiendo la información a conveniencia a la presidenta que tampoco puede ver a detalle cada cosa que sucede. O sea, detalle, me explico, en el país. Me comentan y me explican que además hay organizaciones empresariales o empresarios que hablan con secretarios de Estado y varios secretarios de Estado son conscientes y sensibles de el problema de la reforma judicial para las inversiones. Pero estos secretarios o secretarias de Estado es probable que tampoco se lo digan a la presidenta por una razón. En el entorno
entorno de la presidenta es probable que se esté dando un fenómeno de complacencia emocional, como ocurre en todos los gabinetes. Y entonces los secretarios, las secretarias no quieren llegar con una mala noticia. Están en una reunión, todo el mundo le dice, la reforma judicial, la corte, todo va a salir bien, presidenta. Entonces no quieres ser disonante, porque si eres disonante te van a empezar a grillar de que tú estás conspirando en contra del proyecto de la transformación. Entonces hay una captura informativa y no hay el pluralismo de puntos de vista de riesgos que una presidenta debe tener para tomar decisiones. Yo creo que la presidenta tiene la información incompleta y creo que las empresas y las organizaciones empresariales tienen que ser más claros en llevarle ese mensaje. Más valientes, es que la verdad todo el mundo tiene temor. Porque la presidenta requiere crecimiento económico y con estas condiciones no lo va a lograr. Oye, yo te quiero preguntar todo, a veces cosas más superficiales que otras. ¿Qué opinas del uso de la toga en la Corte? Yo creo que el uso de la toga es un uso de imparcialidad. No es de elitismo, es de imparcialidad. Es decir, todos van de negro, como en las escuelas, cuando usas uniforme, no es de que quieran vestirte de manera igual, es que es la manera para evitar que los niños reflejen las condiciones socioeconómicas o las desigualdades. Entonces, igual que el uniforme en la escuela, la toga es un uniforme para evitar sesgos simbólicos. El que el nuevo presidente de la Corte diga que va a vestirse de cierta manera ya está introduciendo un sesgo y está introduciendo un código de valores. Y que otro vaya de otra manera está dando ya mensajes. Entonces la Corte tiene que ser imparcial. La toga es un símbolo de imparcialidad, de unificación alrededor de los valores de la ley y de la Constitución. Verlo como que la toga es símbolo clasista, de elitismo o de burguesía, creo que es una visión equivocada. Y creo que ahora en la Corte, que veamos que cada quien va vestido para hacer un performance, creo que eso tiene otras implicaciones que son también delicadas. De acuerdo. Regreso con el doctor Luis Carlos Ugalde después del corte. Vamos aquí con el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, con este reporte que presenta respecto a la elección al Poder Judicial. Bueno, nos queda claro, doctor, que hubo una intervención del Estado, que los acordeones tenemos que saber quién las hizo, ¿no? ¿Quién los hizo? Eso, por cierto, es un tema importante. O sea, reforma judicial es una realidad, pero tenemos que investigar quién pagó eso. Pues al gobierno, a Claudia Sheinbaum le conviene que la siguiente elección judicial, que es en 2027, esté mejor. Es legitimidad, es fuerza. Si realmente quiere que el pueblo participe, los acordeones demeritan ese argumento. Que el pueblo informado y tal, pues ni tanto, si necesitamos acordeón. Y además ayer la presidenta dijo algo respecto a que pues ni modo no participaron los otros partidos políticos, pues ¿quién les manda, no? Porque no podían participar. Así es. Eso lo decía la ley. Entonces hay un montón de cosas que cambiar rumbo al 2027, si no vamos a estar en un retroceso tremendamente preocupante. Y hay cosas que se pueden cambiar a nivel legal y las cosas pueden salir mejor en 2027. A todos conviene esto, empezando por el gobierno. Así es. Y los ciudadanos no lo podemos ver todavía, me parece, pero nos conviene a todos. A ver, ¿qué encontraste? ¿Qué hallazgos tienes en este reporte electoral respecto a las campañas, al uso de recursos, a la presencia en las calles de los ganadores, Luis? Algo que llama mucho la atención en este reporte, y por cierto invito a todos que lo puedan ver en la página de Integralia Consultores, es que salvo algunos casos excepcionales, casi no hubo prácticamente campañas en redes sociales. Y las campañas en redes sociales era la manera de que el pueblo se informara para ejercer un voto libre. Solo se podía hacer campañas en redes. Y en las calles también. Pero no en eventos multitudinarios, no con micrófono, no nada de eso. Hubo de esos eventos, pero básicamente fue redes sociales. Y salvo Lenia Batres y salvo Yasmín Esquivel y Loreta, que en el reporte se observa, pero sobre todo Lenia, que tuvo una gran exposición en redes, que hizo una campaña intensa en redes. Hay muchas candidaturas que no tuvieron interacciones en redes sociales, sin embargo, obtuvieron millones de votos. Esto claramente llama la atención y esto se replica en otras candidaturas ganadoras a otros cargos. Entonces, no hubo campañas en redes sociales, sin embargo, obtienes votaciones muy elevadas. Esto claramente lo que explica es que el mecanismo fundamental para obtener votos fue la inducción del voto. Acordeón. Mira, por ejemplo, ¿quién, con todo respeto y todo, nosotros lo conocíamos por otras situaciones de indígenas y Tren Maya, etcétera? ¿Quién conocía a Hugo Aguilar? De la población en general, o sea, en la general, pues pocos. 1,288 seguidores en Twitter, ¿no?
¿Cuántos? 1,288. 1,288. O sea, son bien poquitos. Sí, claro. Y ganó la presidencia de la Corte y estaba en el número 34. O sea, aquí no hay una explicación respecto a que, pues el ciudadano votó por los primeros que se encontró en la lista y pues porque no conocía a nadie, entonces ganó el 1 al 5 y del 1 al 4. No, él estaba en el 34, número 34. Entonces lo tuvieron que buscar, ¿me explico? A un hombre que no era conocido públicamente. Aunque debo decir en el caso de Hugo que he escuchado que en el movimiento indigenista del país sí generó simpatía y que dentro de Morena, o sea, dentro de Morena sí hubo un voto de contra. Personas informadas. ¿Pero contra Lenia Batres o a favor de Hugo? A favor de Hugo. Hubo mucha gente que votó por Hugo en Morena por convencimiento. Este dato está en nuestro reporte. El 45% de los votos para la Corte fue para la trifecta de 9 oficial. Y el 55% se dispersó en el resto de los candidatos. Entonces, también quiero matizar. Sí hay un voto inducido y es lo que explica quién gana, pero también hubo un porcentaje del voto, digamos, disperso o libre o sin línea centralizada, quizá por línea de los gobernadores. A ver, pero dame un porcentaje porque esa es una suposición. No, en este reporte se muestra que los 9 candidatos, digamos, oficiales obtuvieron el 45% de la votación y los 55 candidatos restantes obtuvieron el 55%, es decir, se dispersó, en parte porque los gobernadores, incluidos los de Morena, jugaron su juego local. Así es. Y en parte porque otros actores políticos también jugaron juegos y en parte porque la gente, también hay que decir, la gente votó libremente. Yo creo que Hugo Aguilar obtuvo un voto genuino, espontáneo, convencido de un segmento que empezó a saber de él en las semanas previas, porque Hugo sí tuvo exposición en medios de comunicación tradicionales. Entonces, también hay que decirlo. Pero el hecho fundamental es que el instrumento por el que ganaron los candidatos de cargos con representación nacional, que es la Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral, todos ellos fue por la inducción del voto a través de acordeón. Y eso tendría que ser suficiente porque además es físico, lo vimos, o sea, la prueba está ahí, o sea, no hay que presentar más pruebas ante el tribunal, pues ahí están las pruebas, eso tendría que ser suficiente para que el tribunal anulara la elección. Lo que pues no le apuestas, no va a suceder, igual y nos dan una sorpresa. Ahora, Hugo Aguilar, yo también escuché muy buenos comentarios respecto a él, la verdad es que era un hombre poco conocido, la favorita era Lenia Batres. Entonces, ¿quién operó para mover estos votos? De todas maneras va a ser presidenta en 2 años de la Corte, pero algunos gobernadores se movilizaron en contra de Lenia Batres. O sea, tú ves en este espacio y la mayoría de las entidades de Morena, Hugo gana el primer lugar, pero hay como 4 o 5 entidades donde gobierna Morena donde gana Lenia. O sea, ¿en la mayor parte de los gobiernos de Morena gana Hugo? Sí. Ah, mira, es una pequeña rebelión. Y en la mayor parte de los gobiernos de oposición gana Hugo. Y se explica y se comenta que, es decir, esto es así porque te lo comentan los propios participantes, los gobernadores. Todos los gobernadores asumieron una posición, en ocasiones era a favor de Hugo, en ocasiones a favor de otro. Entonces, este fue el juego. Entonces, la mayoría se la jugó con Hugo, digamos, si uno ve las votaciones a nivel estatal, pero hubo varios gobiernos, hubo varios gobiernos de Morena que apoyaron a Lenia Batres. Si uno concluye que quien más votos obtuvo es, por ejemplo, en el caso de Baja California Sur, la Ciudad de México. Ahí Lenia. Aquí ganó Lenia, Guerrero, Morelos. En estas entidades, Tabasco y Tamaulipas, en estas entidades Lenia obtuvo más votos que Hugo. En el resto de las entidades morenistas, Hugo obtuvo más votos. Algo que hicimos en este reporte también fue, por ejemplo, que un ministro, nuevo ministro Aristés Guerrero, que quedó entre los 9, obtuvo votaciones muy altas en 2 entidades, en Chiapas y en San Luis Potosí. Son datos, obtuvo el segundo lugar, de hecho. Son datos que te indican algún tipo regional de apoyo que recibieron. Y cuando ves la porcentaje de la votación que obtienen los ministros ganadores en entidades gobernadas por oposición, te das cuenta que la mayoría apoyaron a Hugo. No quiere decir que los gobernadores decidían todo, no. Pero sí quería decir que tuvieron a lo mejor algún tipo de apoyo estratégico. Doctor, está siendo muy conservador. De verdad. Porque en Nuevo León también había acordeones. Sí, también. Regionalizadas, sí, ¿no? Pues vamos acá con lo federal y acá con lo local. El problema aquí es que el argumento
con el que se echó a andar este aparato, pues queda destruido. Los ciudadanos vamos a elegir al Poder Judicial, a los jueces, ministros, magistrados, tal. Fue una operación política. Sí. O sea, sí. Perdón, pero en Nuevo León, pues, no querían a Lenia y ganó Hugo. Y en Jalisco. Así es. Y probablemente donde apoyaron a Hugo en algunos casos se hizo para evitar que ganara ella, probablemente. Es lo más seguro, por Entonces, pues, ¿qué podemos concluir de esto? No quiero decir aprender, porque la verdad es que ha sido tremendo. ¿Es peor de lo que te habías imaginado o más o menos lo tenías en la mente? Esto me parece una cosa escandalosa. Se había comentado, pero nunca pensé que a este extremo, pero... esto sí es, esto debilita al gobierno, debilita el argumento de que el pueblo elija, y esto claramente debe cambiarse. Esto es muy dañino para el gobierno, es muy dañino para todos, y creo yo que esto, pues sí, es una exhibición de algo que no debe haber ocurrido. Ahora, un ejemplo de lo que nos podemos enfrentar los ciudadanos, porque efectivamente los ciudadanos sentimos la justicia muy lejos. La verdad, vamos al ministerio, a la fiscalía. Oye, ¿qué opinas, por cierto, de esto de que las fiscalías dejarían de ser autónomas? ¿Lo viste? No lo he leído, pero ha sido una lucha de los últimos 20 años de que nadie quiere que sean independientes. Pero obviamente eso no nos conviene, ¿verdad? Busca la 4T eliminar fiscalías autónomas, plantea devolverlas a los gobernadores. ¿Qué dices? La tienen los gobernadores en los hechos. Ya sé. Desafortunadamente. Creo que la siguiente gran reforma debiese ser profesionalizar a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de los estados. A ver, ¿qué dijo la presidenta? ¿La escuchamos sobre esto? Es una propuesta del gobierno. No. Es evidente que tiene que analizarse la autonomía de las fiscalías, cómo ha funcionado. Evidentemente, pues ya en algunos estados ya tiene más tiempo, a nivel federal, pues desde el 2019. Entonces, pues tiene que analizarse, pero no es una propuesta del gobierno federal para poder quitar la autonomía a las fiscalías. ¿Pero estaría de acuerdo en que se analice entonces, para ser más claro? Pues hay que analizar. Ya pasó la reforma al Poder Judicial y que, entre otras cosas, pues hay que analizar la función de las fiscalías y cómo han funcionado, pero no hay ninguna propuesta nuestra que tenga que ver con quitarles la autonomía. Bueno, la presidenta dando pasitos para adelante y Morena boicoteándola un poco, ¿no? Bastante. Como lo de Puebla. Bueno, ¿cómo ves? Bueno, la presidenta dice que no. Debemos empezar por ahí, ¿no? Por las fiscalías y los ministerios públicos, pues etcétera. Es que las fiscalías son las que investigan y presentan el caso ante un juez. Si lo primero que es investigar y armar un expediente no está bien hecho, lo demás no va a estar hecho. No puede haber justicia si antes no se resuelve la fase inicial, que es la del Ministerio Público, que es el que te recibe la denuncia, arma la carpeta y la turna. O sea, si esto del está al mercado revés. no te traen los 5 ingredientes necesarios para hacer el pastel, perdóname, pero el repostero le va a quedar mal el pastel. El repostero es el juez. Los que van al mercado por las cosas, pues son las fiscalías y los ministerios públicos y las policías y etcétera. Un ejemplo fácil, porque luego nosotros, los ciudadanos, pues no estamos como tan cerca de esto porque pues no creemos en la justicia, hay mucha impunidad y mucha corrupción, doctor. ¿Qué concluirías? Concluiría que hay que ver hacia adelante en beneficio del país, que ya esta reforma es una realidad, la reforma judicial, y que entonces ojalá el gobierno y los críticos y la oposición y los abogados y los gremios y las barras de especialistas puedan sentarse para ver cómo puedes mejorar, reducir los errores, mejorar el proceso electoral hacia 2027 para que sea una elección más sensata, más responsable, más seria. Esto es lo que viene. Y 2, desear que los nuevos jueces, los nuevos ministros hagan el trabajo lo mejor que se pueda. Eso es lo que nos conviene a todos. Seguir, o sea, hay que seguir cuestionando y criticando, pero hay que tener una visión hacia el terminar futuro. Con tu conclusión, claro. Gracias. Susana Uresti. Las 9 de la mañana, ahora sí concluimos con el doctor Luis Carlos Ugalde. Adelante, doctor, te interrumpí. A ver, quiero hacer una reflexión de ¿y ahora qué? La mayoría de las personas la reforma judicial les pasó de noche y no les afecta. Hay muchas empresas y empresarios que piensan que la van a librar, que van a encontrar la manera de navegar este nuevo mundo. Pero quiero decir 3 cosas. Primero, esto sí está generando incertidumbre y sí está deteniendo las inversiones, y esto le afecta al país, le afecta al gobierno y le afecta a la presidenta de la República, y es necesario que lo comprenda porque Trump y la situación del mundo está dificultando las inversiones y esto
está empeorando. 2, ¿en qué nos afecta? Mira, estaba ahorita leyendo una nota de que ayer en Tequila, Jalisco, un reportero que estaba haciendo una labor muy básica de ver una cosa del museo en donde se acusa que el alcalde de Morena de Tequila, Jalisco, que lo está usando para fines personales, y este reportero estaba indagando y lo detuvo la policía municipal, lo esposaron, y este dato, más el de algunos gobernadores que han empezado a hacer un uso abusivo de su posición para amedrentar medios, amedrentar empresarios. Si no tenemos un juez local o un juez federal que pueda detener esas acciones arbitrarias, ¿quién lo va a hacer? Este tema del abuso del poder, de la arrogancia del poder, se está multiplicando a nivel local. La presidenta de la República siempre es muy cuidadosa, muy responsable, pero sus huestes en todo el país están empezando a abusar del poder porque sienten que no hay quien los detenga. Claro. Y el Poder Judicial, dependiente del gobierno, va a hacer que esos casos se multipliquen y al final lo pague el gobierno. Así es que esto sí es relevante, no es el fin del mundo, ni vamos a ver como una devaluación que de repente hay un golpe, no, pero se va a ir sintiendo de manera gradual, o sea, tenemos todos que decir cómo mejoramos este entuerto. Es una realidad política, pero se pueden hacer mejoras en algunos aspectos. Pues muy bien, doctor. Como siempre, muchas gracias. Y el reporte completo en Integralia Consultores. Así es. Gracias, doctor Luis Carlos Ugalde. Azucena. Gracias. Buenos días. Son las 9.